Y es un privilegio de veras poder estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Voy a dividir esto en dos. La primera parte está para compartir un poco de nosotros y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en estos últimos años y los últimos, bueno, no últimos minutos, pero son como 40 minutos quizá para la predicación. Tengo una hora, eso fue lo que me dijeron. ¿Es correcto, Rafa? Y si no, dígame para poder reducir el tiempo. Ok, y si no todos se van, yo sigo predicando aquí, ¿verdad? Bueno, somos la familia Ramírez Telles. De repente, como me siento un poco amarrado aquí a este cuadro, ¿no? A veces me gusta salir por acá, pero no puedo. Hay una cámara también, voy a tratar de respetar. Y si no, por favor, me dicen, métete, para que no me salga del cuadro. Somos la familia Ramírez Telles. Yo soy originario de Guatemala, ya naturalizado mexicano desde 2017. Nos casamos Nelly y yo en agosto de 2005 y desde entonces hemos sido misioneros juntos. Trabajamos en Oaxaca 6 años, plantando una iglesia en un grupo indígena entre los zapotecos, allí en la sierra norte, noreste de Oaxaca. Después de esos 6 años nos trasladamos a Guadalajara, de donde mi esposa había sido enviada como misionera a Oaxaca. Veníamos con el plan de comenzar a armar este proyecto al mundo musulmán como misioneros y por alguna razón que no esperábamos, Dios cambió los planes y nos permitió trabajar en una iglesia local como parte del equipo pastoral. No queríamos ser pastores y decíamos, pastores jamás. No vamos a ser pastores. Pero de nuevo, Dios cambia las cosas y empieza a moldear el corazón nuestro y aceptamos la invitación de la Iglesia Bíblica de Guadalajara y en Federalismo para ser parte de ese equipo pastoral y empezamos también a motivar a la iglesia a participar en misiones, adoptar un pequeño pueblo para plantar una iglesia allí. Hicimos todavía algunos viajes a Oaxaca para visitar la iglesia que habíamos plantado también. Y después de 4 o 5 años en la iglesia nos movimos a Mascota, Jalisco. Ahí estuvimos un año. Y ese año nos permitió entonces armar este proyecto al mundo musulmán, específicamente a Kirguistán. Mi esposa y yo hicimos un viaje de visión, un viaje exploratorio para conocer el lugar, ver si como familia efectivamente podíamos venir. Habíamos escuchado de Kirguistán, jamás en nuestra vida habíamos conocido de Kirguistán antes. Seguramente muchos de ustedes también no conocen dónde está Kirguistán y a veces ni siquiera podemos pronunciarlo, es complicado el nombre, Kirguistán. ¿Pueden decirlo conmigo? ¿Dónde están? Algunos dicen Kikiristán, ¿no? No, es como que suena gallo, ¿no? Así que hicimos este viaje exploratorio y después de 26 días concluimos que sí, era posible venir como familia a este país, pero hacía falta regresar a México y presentar este proyecto a las iglesias, a las familias que quisieran ser parte de este proyecto. Y esa sería quizá la parte más complicada. Pero fue un milagro de Dios porque no fue complicado. Dios permitió que las iglesias nos invitaran. Literalmente ellos dijeron, vengan, vengan por favor, vengan a compartir su proyecto. Y no había ninguna promesa de apoyo, pero después ellos dijeron, queremos adoptar su proyecto. Y así fue, hermanos. No, nunca tocamos puertas, nunca dijimos, por favor, ayúdennos, les suplicamos. No, eso lo hizo Dios. Después de un año, eso fue en agosto 2016, en octubre de 2017, estábamos saliendo rumbo a Kirguistán. Ha sido un tiempo interesante de 4 años, más o menos, dividido en 2 tiempos, 2 años para dedicarnos al idioma. Es importante y es obligatorio aprender el idioma, porque no hay español, poco inglés, y pues cómo nos comunicamos si no aprendemos el kirguís o el ruso, porque son 2 idiomas los que se hablan allí. Mi esposa y yo nos enfocamos en el kirguís, porque ese es el idioma de la gente materna de los kirguises, aunque hablan ruso, y nuestros hijos se enfocaron en aprender el idioma ruso, pensando en que ellos necesitaban el ruso para la universidad posteriormente. Así que lamentablemente no podemos aquí hacer un ejercicio para que ustedes escuchen el kirguís. Con mi esposa lo hacemos, pero bueno, esos son los 2 idiomas que hemos aprendido en este tiempo. La segunda parte de estos 4 años
fue para empezar a desarrollar proyectos de ayuda social a las comunidades allí en el estado de Talas, en Kirguistán. Recibimos una visa de trabajo. Primero fue una visa de estudiante. Hicimos la transición a una visa de trabajo que nos permitía desarrollar proyectos con una ONG. No era para trabajar y recibir un ingreso económico, era para desarrollar proyectos. Y de esa manera entonces acercarnos a las comunidades, a las familias kirguisas y totalmente musulmanas. Lo hicimos por 2 años, hicimos 2 proyectos, ustedes lo van a ver aquí en un video que queremos compartir. Y en esa parte concluye nuestros 4 años. Ahora estamos en una segunda etapa, regresamos a una segunda etapa en donde estamos confiando en que Dios nos va a permitir ser más intencionales en el propósito de compartir el evangelio y de buscar a ser discípulos de Jesús. Ese es el propósito por el cual estamos allá. No queremos únicamente hacer labor social. Queremos compartir el evangelio y que la gente se convierta en discípulos de Jesús. Ese es el mandato del Señor Jesús. Así que si el video está listo, vamos a proyectarlo para que ustedes puedan apreciar con fotos lo que acabo de decir en palabras. Y me voy a quitar de aquí para que ustedes puedan ver. Bueno, mientras lo arreglan porque tiene sonido el video. Kirguistán es un país que se encuentra en el corazón de Asia Central. Estamos rodeados por Kazajstán al norte, estamos al sur con Tayikistán, al noreste con China y al oeste con Uzbekistán. Compartimos frontera con estos países. Y arriba está Rusia. Y una pregunta que nos han hecho mucho es cómo afecta la guerra, ¿no? Ahora entre Rusia y Ucrania. Ucrania realmente está muy lejos de nosotros. No nos afecta en el sentido de que la guerra llegue a nosotros. Obviamente hay un impacto económico porque la vida se encarece. Kirguistán depende mucho del gas, de la gasolina, de la harina, del trigo, de Rusia. Pero creo que no hay ningún problema porque Rusia puede suplir estas cosas. Kirguistán es un aliado de Rusia, así que creo que no hay ningún problema. Así que esperamos sin ningún problema regresar a Kirguistán y entrar a Kirguistán el próximo jueves. Realmente sería miércoles, tiempo de México, porque Kirguistán está 12 horas adelante. Como dijera mi esposa, vivimos en el futuro. Mientras aquí es miércoles, allá es jueves. Y cuando el Señor venga, Él vendrá por nosotros primero y luego por ustedes. Así es, son 12 horas más o menos de diferencia, ¿no? Les avisamos cuando el Señor venga para que se preparen. Mandamos un mensaje allí, no sé si sea posible. ¿Ya está listo el video? ¿Sí se puede? Así Ok, bueno, muy bien, está bien. Bien, entonces, creo que es un motivo de oración, mis hermanos, que ustedes puedan recordarnos
Y recuerden este propósito principal. Nuestro propósito de nuevo es hacer discípulos de Jesús allá. Pero no, tenés un contexto humano. No hay libertad para predicar, no hay libertad para compartir folletos, no hay libertad de decir vamos a ir a los migrantes para compartir el evangelio, no hay libertad para eso, no hay libertad para decir vamos a ir al orfanatorio a compartir. Todo es un proceso de permisos. Si la autoridad lo quiere, entonces se puede hacer. Pero no podemos predicar en la calle a la gente, no podemos ir a un parque. Cuando estábamos en Guadalajara fuimos al Parque Rojo muchas veces con la iglesia y compartimos el evangelio allí. Pero allá no se puede hacer eso. Entonces, tenemos que ser estratégicos y una manera de hacerlo es construyendo amistad con la gente. Tenemos amigos, familias, amigas, amigos hombres, amigas mujeres, amigos adolescentes, niños, y con ellos podemos compartir el evangelio. Pero no solo es hablar, es mostrar la vida de Cristo, pero es también persuadirlos. Como dijera el rey Agripa, ¿no? Por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Ese es el propósito, por lo cual les rogamos que oren para que el Señor sea quien le revele a los kirguises musulmanes el evangelio de Jesucristo y conozcan la verdad y ellos puedan ser salvos y puedan entrar a la vida eterna también. ¿Estamos listos entonces? El sonido no. Para allá. Ok. Y si no, pues entonces solamente con las fotos está bien. El sonido empieza un poco tarde. Ahí va. Buenos días, vamos a saludar a mi compañero.
Bien. Nuestro próximo objetivo es establecer una plataforma, empezar un centro de capacitación integral donde queremos ofrecer algunos cursos para los jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, con el fin de entrenarlos, de prepararlos en algo que ellos puedan desarrollar para su desarrollo personal, laboral, económico. Debemos registrar este centro allá en Kirguistán como una plataforma que sea legal primero y que a través de ella podamos continuar obteniendo la visa. Nuestra visa está vigente hasta el mes de julio. Ahora tenemos que establecer una plataforma propia para que podamos permanecer en el país. Si esto no funcionara, la segunda opción es optar de nuevo a la visa de estudiante por un año, pero continuar con el proyecto del centro de capacitación. Amigos del banco, maestras de inglés, familias, musulmanes, todos de nosotros, de nuestra boca, han escuchado el nombre de Jesús, han escuchado el evangelio, pero no es suficiente todavía. Tenemos que persistir, insistir, ser intencionales con ellos para que ellos puedan de verdad entender el evangelio. Ya será decisión de ellos si creen o no, pero de verdad entender el evangelio. Hermanos, esto es lo que hemos vivido en estos 4 años, lo que hemos podido realizar. Hemos estado aprendiendo a hacerlo como familia y de verdad creo que Dios nos ha bendecido en este proceso. Nada más que es un proceso largo, ese es el detalle. Es un proceso largo. Nos pregunta si tenemos ya un grupo de discípulos creyentes. La respuesta es no, todavía no. Recuerden que teníamos que aprender el kirguís y tenemos que hablar kirguís con ellos. No se puede hablar en español ni en inglés. Entonces tenemos que mejorar cada vez nuestro kirguís para poder explicarles el evangelio. Y ese es el desafío también que tenemos por delante todavía. Hablamos kirguís, pero todavía debemos mejorar nuestro nivel para hablar de cosas espirituales con ellos. Bien. Gracias por escuchar esta parte acerca de este proyecto. Ustedes pueden ser parte de esto orando por nosotros, así que por favor recuérdenos. Nuestro contacto va a ser Víctor Valdovinos, creo Rafa y creo también Víctor Rodríguez, y a través de ellos podemos compartir información para la iglesia. Bien, ahora les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Los minutos que perdimos por causa del video y eso no cuentan, ¿oyeron? Así que nos vamos a recuperar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Y vamos a leer. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Por favor, si tienen su Biblia, ábranla. Si tienen un celular, búsquenla y abran el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 al 38. Jesús dice así. Bueno, Juan, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten por favor esa condición allí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esta es una conversación interesante entre Jesús y un grupo de judíos que habían creído en él, dice el versículo 31, el versículo 30 también lo dice, vean lo que dice el verso 30, hablando él estas cosas, ¿qué pasó? Muchos, noten esa expresión, muchos creyeron en él. ¿Qué fue lo que creyeron? Si ustedes ven el contexto anterior, desde el versículo 12,
Bueno, hay una historia anterior a esto respecto a la mujer encontrada en adulterio. No sé si recuerdan esa historia. Bueno, pero a partir del versículo 12 hasta el 30, Jesús está hablando acerca de él, de quién es él. Vean brevemente el versículo 12. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero noten esa expresión, el que me sigue. Y esas cosas son importantes de recordar siempre. Son expresiones que nos dan luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego él dice acerca de sí mismo en el versículo, bueno, varios versículos, 14, 15, 16, 17, 18. Jesús dice en el 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Le preguntan: ¿dónde está tu Padre? Versículo 19. Vean lo que Jesús dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Jesús continúa este tipo de enseñanza hablando acerca de él, y entonces el versículo 30 dice: muchos creyeron en él. Pero cuando notamos el versículo 31, Jesús enfoca su atención en este grupo de judíos que había creído en él. Ahora, ¿cómo creyeron en Jesús? ¿Qué hicieron para que Jesús supiera, o los apóstoles supieran, o Juan supiera que habían creído en Jesús? Levantaron la mano, hicieron una oración, o lo dijeron a voz alta: sí te creemos, creemos que tú eres el enviado del Padre, creemos que tú eres el Mesías. Yo no sé qué tipo de expresión utilizaron este grupo de judíos para que Juan escribiera allí: creyeron en él, muchos. Pero tuvo que haber habido una declaración de fe. ¿Notan eso? ¿Cómo es para nosotros hoy en día? El evangelio llega, de acuerdo a lo que Romanos 10, 17 dice, el evangelio llega a nuestros oídos, los abre, y entonces el mismo evangelio produce en nosotros fe en Jesús. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Así funciona el evangelio. El evangelio despierta en la persona la decisión, el querer, el deseo de confiar en Jesús. Y por lo que creo, todos los que estamos aquí experimentamos esto. Quiero creer eso. Ahora, si entonces pensamos en nosotros como este grupo que ha creído en Jesús, tenemos que prestar atención a lo que Jesús va a decir a continuación. Jesús entonces, refiriéndose a ese grupo de judíos que había creído en él, les dice: vean esto, mis hermanos, sí es una condición, es una cláusula condicional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, noten la autoridad con la que Jesús habla aquí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en la palabra de los fariseos, ni de los escribas, ni del sumo sacerdote, en mi palabra, ¿qué va a suceder? Seréis, Jesús lo está diciendo, serán o son, pues, en otras palabras, verdaderos discípulos míos. Entonces, hay una diferencia entre creer en Jesús o declarar fe en Jesús, o decir yo creo en Jesús, y ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Regresemos por un momento a aquella parábola que Jesús habló acerca del buen sembrador. La semilla es esparcida, cae en el camino, de pronto las aves vienen, se la comen, es pisoteada y se acabó. Otra parte de la semilla cae en piedras, de pronto empieza a germinar, pero como está, no hay tierra, es pura piedra, se seca. Cae entre espinos y sucede lo mismo. Los afanes de la vida ahogan la semilla sembrada en el corazón y no da fruto. Y se acabó. Pero hay una parte que cae en buena tierra. ¿Y qué pasa? Esa semilla muere, crece, germina una planta y empieza a dar fruto al 60, al 100, al 30. Al 30, 60, 100 o 100, 60, 30. No importa el orden, pero da fruto. Ese es el punto. Luego, cuando vemos la parábola de la vid, Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado al fuego para ser quemado.
Separados de mí, dice Jesús, otra vez, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, es el inicio nada más del discipulado, del seguimiento a Jesucristo. No lo es todo. Ya creí en Jesús, ya soy salvo, pero de pronto yo determino que la vida cristiana la voy a vivir a mi manera. Cuando existe ese razonamiento en mi cabeza y en mi corazón, estoy equivocado. Probablemente entonces yo no estoy creyendo en Jesús. Yo no creo en Jesús. ¿Cómo sé que yo soy un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe usted? Yo no puedo decir de ustedes. Ustedes no pueden decir de mí, ni entre ustedes pueden decir de quién sí o quién no. No podemos determinar eso. Ese es un asunto entre Dios, entre Cristo y yo. Pero ¿cómo puedo saber que soy un verdadero discípulo de Jesús? Entonces, gracias. Jesús establece esa cláusula condicional aquí. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si lo pongo en tiempo presente sería, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Ahora, pensemos en esta expresión y en esta afirmación de Jesús, permanecer. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Jesús? Todos tenemos la palabra de Jesús, todos. Ahora en papel, ahora en digital, todos la tenemos. Pero, ¿será que conocemos la palabra de Jesús? Es una buena pregunta de reflexión. ¿Conocemos la palabra de Jesús? Porque el problema de los judíos en general, como Jesús lo dice, es que no lo conocían a él y no conocían al Padre tampoco. ¿Conocemos la palabra de Jesús? ¿Conocemos al Jesús de la Biblia o conocemos al Jesús del que nos han hablado? Al Jesús de la tradición, de la religión, de la historia, pero no conocemos al Jesús de la Biblia. Si yo digo que conozco a Jesús, entonces por consecuencia debo conocer su palabra. Y si yo conozco la palabra de Jesús, por consecuencia conozco al Jesús de la palabra también. No se puede separar. Puedo conocer a Jesús si yo dedico tiempo, invierto mi mente, mi corazón a conocer este libro, a leerlo. Se nos exhorta a leer la Biblia, pero realmente conocer la Escritura va más allá. Y de acuerdo a las palabras de Jesús a los fariseos, les dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por lo tanto, yo como persona que creo en Jesús y como quien soy discípulo de Jesús, debo conocer la palabra y saber lo que Jesús me dice en ella para conocer a Jesús, para amar a Jesús, para servir a Jesús y por supuesto, para amar a mis hermanos, para servir a mis hermanos también. Y para predicar su palabra a aquellos que no le conocen también. Porque Jesús dice esto. Id a todas las naciones y hacer discípulos. Yendo, ¿cómo dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ustedes conocen ese pasaje. Jesús dice en su palabra que debemos hablar con la verdad y no con la mentira. Cuando vamos, por ejemplo, a pasajes como Efesios, yo les invito a ir a Efesios. Únicamente como referencia vamos a ver estos versículos. Efesios capítulo 4 versículo 17 al 32. Diferencia entre haber vivido sin Cristo y ahora viviendo en Cristo. Cuestiones muy prácticas, mis hermanos, en este pasaje. Jesús dice, Pablo dice aquí, por ejemplo, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Tiene que haber un
cambio de pensamiento en nuestra mente. Tenemos que pensar diferente porque ahora estamos en Cristo. No podemos seguir pensando a la misma manera que teníamos antes sin conocer a Cristo. Tiene que haber un cambio. Luego versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora cuestiones prácticas. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad, ¿qué cosa? Verdad, cada uno con su prójimo. Hermanos, ahora que estamos en Cristo, Cristo nos dice que debemos hablar con la verdad. ¿Y dónde vamos a hablar con la verdad? Entre los hermanos nada más. En la familia nada más. No, si en la familia a veces ni hablamos con la verdad. En el trabajo nada más. Cuando me piden el dinero a punta de pistola y tengo que decir, no tengo nada, de veras, no tienen nada, ya no tienen nada que dar. ¿Por qué? Porque su vida depende de ello, ¿no? Debemos hablar la verdad todo el tiempo, en todo contexto y con cualquier persona tenemos que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque soy un seguidor de Jesús y Él es la verdad. Yo no tengo por qué estar negociando con la verdad y jugar a medias verdades o asumir que puedo negociar con la verdad y decir mentiras. Eso no me hace un seguidor de Jesús. Y peor si eso es un estilo de vida, peor si eso es una práctica constante y habitual en mi vida, porque Jesús va a decir más adelante que eso me hace un esclavo del pecado. Hermanos, ¿cómo sé que soy un verdadero discípulo de Jesús? Ahora, otro ejemplo ahí mismo. Versículo 20. El enojo es pecado. Enojarse es pecado. Airarse sí es pecado, ¿verdad? Dar lugar a que el enojo me controle y me domine y lo haga constantemente, eso es pecado. ¿Y a qué me lleva el enojo? Ese es el asunto. El enojo me puede llevar a insultar a alguien y estoy ya pecando. El enojo puede llevarme a golpear a alguien y estoy ya pecando. ¿A qué me lleva el enojo? Por eso dice el pasaje, airaos, pero no pequéis. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. El enojo pudiera ser una ventanita allí para que el diablo se entrometa. No me va a controlar porque el Espíritu de Dios está en mí, pero para que el diablo se entrometa y esté estorbando mi vida con el enojo. Luego el versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. El ladrón que viene a conocer a Cristo no puede decir después tengo que seguir siendo ladrón porque tengo que mantener a mi familia. ¿Qué dice el versículo? Tiene que trabajar, tiene que dejar ese hábito pecaminoso. Y hoy en día sabemos que para robar hay muchas maneras, hermanos. Ahora es un asunto descarado el asunto para robar. Ya no solo son ladrones en la calle con un cuchillo o con una pistola. Perdonen, pero ya en los restaurantes, en los bancos, en las dependencias, en organizaciones, en empresas, en todos los lugares, en las iglesias, se roba. Y no necesitamos ser ladrones como aquellos ahí todos. No voy a decir nada porque no vaya a ser que alguien tenga tatuajes aquí. Pero antes era así, ¿no? Antes era así el asunto. Relacionábamos eso con este tiene un tatuaje, es un pandillero. Ya inmediatamente. Ese es el problema en El Salvador. Ahora alguien tiene un tatuaje y tiene que esconderse en su casa porque si no se va a la cárcel, literalmente. Hoy ya no relacionamos al ladrón con esas cosas, hermanos. Buscamos maneras, ¿no? Así es el hombre de perverso. Busca maneras de hacer esto. Con la mentira, con la verdad, es lo mismo. Luego, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se da cuenta aquí? Palabras, se nos sale así tan fácil. En el estadio, no se diga, ¿no? ¿Quién va al estadio? Levante la mano. Ahora sí nadie, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo nada más. ¿Oyeron? El estadio, pero en la calle se nos atravesó el conductor. Cuidado, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Esto es la palabra de Jesús. Esto es la palabra del Señor de nuestras vidas. Esto es la palabra del Salvador que, como cantamos hace un ratito, nos liberó del pecado. ¿Se da cuenta? Ahora, regresemos a Juan. ¿Qué sucede cuando conocemos la palabra de Jesús, permanecemos en ella? Seremos verdaderos discípulos suyos, pero ve al siguiente versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, la libertad es un elemento, es un anhelo del corazón de todo ser humano. Los hijos esperan tener 18 años para independizarse de sus padres, aunque vivan bajo su autoridad y sigan siendo mantenidos por ellos, ¿no? Tienen 18 años, pero ya tienen libertad sobre su vida, quieren al teléfono, cuidado a quién se le mete al teléfono, a la computadora, pero viven bajo la autoridad de sus padres. Es absurdo, pero quieren libertad. Todos queremos libertad para vivir la vida como deseamos, como queremos, como planeamos. Pero la verdad es que la libertad en el mundo está distorsionada y contaminada y perversa por el pecado. Así que, ¿realmente somos libres? No lo somos, porque en el momento en que expresamos libertad para nosotros, nos volvemos esclavos de nosotros mismos y de nuestros deseos y pensamientos y planes. Por eso somos llamados a vivir en Cristo, porque en Cristo realmente hay libertad, solo en Él. Mis pensamientos son de Él, mi mente son de Él, mi corazón es de Él, mi cuerpo es de Él, mis miembros son de Él, mis planes son de Él. Yo me debo a Él. En Él yo encuentro libertad. Así que conozco la verdad. ¿Quién es la verdad otra vez? Es Jesús. Él lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. En Él yo encuentro verdadera libertad. ¿Soy libre del pecado? Por supuesto que soy libre del pecado. Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Me ha libertado para permanecer en Él, pero no para seguir pecando y justificando mi pecado, asumiendo que como Cristo pagó ya por mis pecados en la cruz del Calvario, yo puedo pecar cuantas veces quiera. Al cabo, la gracia de Jesús es tan suficiente que cada vez Él me tiene que perdonar. Eso, en palabras del escritor Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán en la época nazi, en palabras de él, porque eso no lo dice la Biblia, pero en palabras de él, eso es una gracia barata. Pensar que yo puedo pecar cuantas veces pensé, se me ocurrió, quise, y asumir que la gracia de Dios es tan inagotable que ahí está libre o dispuesta para que me perdone otra vez. Esa es una gracia barata. Porque la gracia de Dios, la gracia de Cristo, me lleva a una vida de arrepentimiento. Eso es la gracia cara de Dios. La gracia de Dios me ha liberado del pecado. ¿No dice allí 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas a medias. ¿Así dice? Nuevas. De tal manera que la gracia de Dios, hermanos, es cara. Le costó a Dios la vida de su propio Hijo Jesucristo. Es cara. Claro que sí. Por lo tanto, yo debo vivir acorde a esa gracia de Dios. La verdad de Cristo me libera. Entonces, este grupo de judíos que habían creído en Él le responden a Jesús. Linaje de Abraham somos. Vean lo que dicen, porque este es interesante, un diálogo interesante. Linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Era una mentira porque en ese momento eran esclavos del Imperio Romano. Habían sido conquistados por los griegos. Habían sido esclavos en Egipto. Así que aquellos estaban un tanto ignorantes de la historia, ¿no? Y del contexto actual. Pero habían sido y eran esclavos. Lo que ellos están diciendo en otras palabras es: no somos esclavos de nadie en el sentido literal de no estar sirviéndole a alguien. Bueno, lo hacían al Imperio Romano. Jesús les dice, vean, ¿cómo dices tú seremos libres? Y Jesús le responde, de cierto os digo. Vean, hermanos, esto. Vean, por favor, esto. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué significa esto?
todo aquel que practica el pecado y lo hace constantemente, lo tiene como un hábito de vida. No estás refiriéndose a aquellos momentos de enojo o de frustración, o de repente pensamos algo malo y lo dijimos, o peleamos con alguien y después nos arrepentimos. No está hablando de esas acciones pecaminosas espontáneas que salen de nuestra carne imperfecta. Está hablando de tener el pecado como un estilo de vida, de hacer lo malo ante los ojos de Dios como un hábito regular. Jesús dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Podemos refutar contra esto? Podemos. ¿Vamos a ganar? No. Porque es Jesús quien nos está declarando. Es Jesús, Dios, quien puede juzgar el corazón de cada persona y decir, tú eres mío, pero tú no. Es Jesús quien lo hace, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando él está ahí frente a las personas que le dicen, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, predicamos, hicimos aquí y allá? Y Jesús, ¿qué dice? Apártense de mí, hacedores de maldad, a ustedes, vean la expresión, no los conozco. No los conozco. ¿Qué pasa cuando una persona entonces se hace esclava del pecado? ¿Cuál es el resultado? De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el resultado? ¿Perdón? Sí, el resultado es la muerte. ¿No dice Romanos esto? Porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Estos judíos creían que por ser descendientes de Abraham, fíjense, nosotros también somos descendientes de Abraham, por cierto, por la fe. No por sangre, porque pues estamos mucho más lejos que Abraham. Pero por la fe somos descendientes de Abraham. Pero estos, si eran descendientes de sangre, creían que Abraham les iba a dar la entrada chiquita por ahí, no les iba a abrir ahí por ahí una puertecita para que pudieran entrar. Creían que tenían favores ganados delante de Dios porque eran descendientes de Abraham, ¿no? Y Jesús dice, no, eso no es lo relevante. Bueno, en otras palabras, pensando en las familias aquí presentes, los hijos no son cristianos ni son seguidores de Jesús porque sus padres son cristianos o son seguidores de Jesús. Tampoco el esposo es seguidor de Jesús y su esposa es seguidora de Jesús, y viceversa. Si sus abuelos fueron cristianos y seguidores de Jesús, usted y yo tenemos que tomar una decisión personal e individual para seguir a Jesús. No funciona así. Dentro del contexto católico eso es muy común. Soy católico porque mi mamá y mi papá y mi abuelo y allá. Y los musulmanes también. Los musulmanes dicen lo mismo. Son musulmanes porque papá, mamá y las generaciones anteriores también. Pero entre nosotros no funciona así. No es posible. Es otra realidad. Y Jesús dice, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hermanos, las familias judías, algunas de ellas tenían esclavos literalmente, era gente que les servía, pero el amo de la casa, el dueño de la casa sabía que este siervo en cualquier momento podía ser despedido o vendido o rechazado o matado si querían. Casi que de repente así era el asunto. Los amos tenían toda autoridad sobre el esclavo. Así que el amo podía decir, bueno, este es un siervo, este no merece nada de lo que yo tengo, es mi herencia y yo se la voy a dar ¿a quién? A mi hijo. Y Jesús dice aquí en otras palabras, si alguien dice que cree en mí, tiene que permanecer en mi palabra. Si no permanece en mi palabra, no permanece en mí. No es mío, no me pertenece. Y entonces entramos en un dilema. Algunos le llaman pérdida de salvación. No quiero hablar de ese tema de pérdida de salvación, no me interesa y es un tema muy complicado. Pero algunos entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Probablemente alguien dijo que creyó en Jesús, pero lo más seguro es que nunca realmente creyó en él. Esa es una opción y una probabilidad. Alguien dice creo en Jesús y pasa los años y se puede ver, hermanos. Hay evidencia de poder verlo. Pasan los años, pero de repente un día, ¡pum!, se va. Probablemente nunca fue de Jesús. Y puede haber la otra opción.
Alguien que cree en Jesús, permaneció en él, pero llega el momento en que dice, ¿sabes qué, Jesús? Ya no quiero saber nada de ti. Y eso se llama apostasía. Rechazar a Cristo. Haber probado el Espíritu Santo, haber probado la gracia de Dios, haber probado la salvación, pero un día rechazar a Cristo, cortar. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Jamás va a volver, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo renovó, que lo hizo una nueva criatura y de repente rechaza todo esto. No hay. Hay que checar Hebreos. Chequen Hebreos, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay más sacrificio por el pecado. Una vez, habiendo creído, habiendo rechazado a Cristo, no hay más sacrificio por el pecado. No se puede volver a crucificar a Cristo otra vez para que limpie mi pecado y para recibir el perdón de Dios. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Los que creemos en Jesús. Debemos permanecer en su palabra todos los días, en todo momento. Debemos conocer su palabra, debemos conocer a Cristo a través de su palabra, podemos amar a Cristo a través de su palabra, podemos cantar con verdad que amamos a Cristo porque conocemos su palabra. Entonces somos verdaderos discípulos de Jesús. Y un detalle, acuérdense del pecado. No puedo vivir practicando el pecado en mi vida. Yo no sé cuál sea la debilidad o la lucha que ustedes de manera individual tengan. Yo conozco mi persona. Yo sé con qué lucho. Hermanos, no puedo estar negociando con el pecado. No debo estar coqueteando con el pecado. No debo. Yo debo apartarme de todo aquello que sea un instrumento para que yo vuelva a estar otra vez coqueteando y acariciando el pecado y luego practicándolo. No puedo, debo apartarme. Ahí sí, córrale, porque eso es ser valiente, eso no es ser cobarde. Tiene que correrle, apártese. ¿No dice eso la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer dice, no, Señor, ninguno. Y Jesús dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No podía regresar ella con el perdón de Cristo a volver a adulterar de nuevo, porque eso me hace esclavo del pecado y eso es lo que me aparta de Cristo. Cristo no convive con el pecado. Dios no convive con el pecado. Hermanos amados, esta es una llamada a vivir en santidad. Dios es santo y Él dice que debemos ser santos porque Él es santo. ¿Qué podemos hacer si esta fuera la situación? Confiese su pecado, pero no solo a Dios en oración. Confiéseselo al liderazgo de la iglesia. Así como venimos y podemos plantear peticiones de oración, diga, hermanos, tengo que confesarles, soy un alcohólico. Hermanos, tengo que confesarles, le pegué a mi esposa y ya son 3 y 4 veces. Hermanos, ¿por qué no venimos los cristianos a hacer este ejercicio? Eso nos llenaría la cara de vergüenza, pero ¿saben qué? Eso nos protegería también. Nos protegería. Porque sabemos que la comunidad sabe. La comunidad evangélica, ¿no? La iglesia sabe. De repente va a aparecer ahí el hermano Víctor preguntándome, Gerson, ¿qué pasó? ¿Ya le pegaste otra vez a tu esposa? ¿O ya volviste otra vez? ¿Qué podemos hacer contra eso? Si soy alcohólico, pues no tengo que juntarme con amigos que son alcohólicos. Bueno, pensando en este ejemplo, ¿va? ¿Qué podría decir, hermanos? Hablo de inmoralidad sexual, vaya. Si soy atraído por las cosas sexuales, sensuales, yo tengo que apartarme aún del internet, tengo que cuidar qué es lo que estoy viendo en internet, en YouTube. Mejor no tener Facebook, no tener Instagram, no tener TikTok, nada de esto que a mí me atrae para andar buscando y andar coqueteando por ahí. Tengo que aprender a entrenar mis ojos, decir, veo la primera vez y ya sé qué es, así que no vuelvo a ver la segunda vez. Y yo puedo controlarme de esa manera y honrar a Dios con mi vida permaneciendo puro. Así que puedo hacerlo. Puedo hablar con una mujer, sí puedo hablar con una mujer, pero no más de 3 segundos y mantener los ojos siempre arriba. Me va a decir, míreme a los ojos. No quiero mirarle los ojos porque trae un gran escote ahí que no puedo evitar. Hay formas de salir y de huir del pecado. Perdonen que me meta en esos detalles prácticos, pero pongo un ejemplo nada más.
Hermanos, bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Hablar con una mujer por WhatsApp? No. No, no voy a coquetear con eso. Eso me puede otra vez hacerme vulnerable y volver a estar esclavizado al pecado de la pornografía. Lo que vemos a veces en las novelas, hoy en las novelas son unas novelas pornográficas. Ya no son novelas mexicanas, ya son novelas pornográficas. Los shows, todo eso es pornografía. Es muy libre esto, ¿ya? Y tenemos que cuidarnos todos. Volver a estar esclavizado al pecado me separa de Cristo. Y yo voy a ser esclavo por mucho tiempo. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Permanecemos en la palabra de Jesús o simplemente la guardamos? ¿Nos conformamos a venir el domingo a la iglesia, a escuchar, cantar? Vemos qué bonitos están los cantos ahí, sí, pero ya, eso es todo. Venimos a los estudios bíblicos, ¿verdad? Porque hay estudio bíblico, hay reunión de oración, venimos, nos reunimos a orar, venimos a estudiar, ya, qué bonito, leemos el libro, tenemos un libro nuevo ahora, la batalla del hombre, o 12 hombres comunes y corrientes, o para mujeres con amor, lo que fuera. Ay, qué bonito el libro, vamos a estudiarlo, se acabó. Muy bien, ¿cuál es el otro libro? Y vamos libro tras libro, estudio tras estudio, pero no aplicamos nada a nuestra vida, no conocemos la Biblia, no conocemos a Cristo. No sabemos cómo seguir a Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere de cada uno de ustedes y de mí. Que seamos verdaderos seguidores de Jesús. Que no nos conformemos al mundo que nos rodea. Y hermanos, la verdadera batalla se libera allá afuera. En el contexto donde ustedes se mueven, allá está la verdadera batalla. Allá es donde cada uno de nosotros probamos si realmente somos seguidores de Jesús o no. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Esta es una palabra más que de regaño, es una palabra de exhortación para ustedes con todo amor en el Señor. Es una palabra para que ustedes afirmen su fe en Jesucristo, su permanencia en Él. Y así como nosotros estamos buscando ser testigos en Kirguistán, ustedes también sean testigos de la gracia de Cristo aquí en Guadalajara. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de Jesús. Gracias porque Jesús nos llama a ser verdaderos discípulos suyos si permanecemos en su palabra. Señor, es nuestra oración hoy que nos ayudes a permanecer en la palabra, que podamos conocer la palabra, estudiemos la palabra, interpretemos la palabra, apliquemos la palabra a nuestra vida. Señor, guárdanos del pecado, cualquiera que sea, para que no volvamos a estar esclavizados de donde tú nos liberaste. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros el deseo ardiente de buscarte todos los días de nuestra vida, entregarte el control de nuestro corazón, de nuestro diario vivir, que seas tú realmente el Señor de nuestras vidas, no solamente el Salvador, pero el Señor de nuestras vidas. Fortalece, confirma nuestra fe en ti. Haznos luz en medio de la oscuridad en donde vivimos. Somos luminares en el mundo. Somos luz porque tú eres luz. Podemos vivir en la verdad porque tú eres la verdad. Y podemos vivir la vida en abundancia porque tú eres la vida. Gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros, por darnos tu Espíritu Santo, por darnos tu palabra. Gracias. Gracias por libertarnos, Señor, de este sistema pecaminoso, de este mundo en que vivimos. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu paciencia. Gracias por amarnos. Gracias por rescatarnos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor.